Bueno, pues esta es la segunda sesión de este foro. Como bien sabéis, la primera la dedicamos fundamentalmente, bueno, se circunscribió fundamentalmente a la cuestión del materialismo histórico, ¿no? De la concepción del materialismo histórico. Y bueno, pues no profundizamos excesivamente en las fases de la propia revolución, que era el otro aspecto que queremos un poco desarrollar, la naturaleza de la revolución, las fases de la revolución en sí misma, ¿no? Hay, bueno, pues yo creo que ha habido material abundante, aparte de los gente que haya podido leer los libros, material abundante para un poco situarse en ese contexto tanto del proceso como de las propias concepciones del materialismo histórico. En esta sesión vamos a intentar tratar la teoría de la revolución de Marx en ese momento. Cómo surge o cómo se va concretando de manera práctica en el proceso de la revolución. Hay que decir que hasta la inversión, vamos a llamarla práctica, de Marx y Engels en el proceso revolucionario que se habló en 1848, su concepción de la revolución fundamentalmente podemos decir que es una concepción teórica, ¿no? Que se deduce de sus estudios, de sus conocimientos, de su vinculación y contacto con los sectores proletarios de aquel momento, al menos con sus representantes políticos, de un conocimiento de la clase obrera que fundamentalmente proviene de la experiencia de Engels en Inglaterra, que quedó reflejada en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, y digo de su contacto con los dirigentes de las diferentes corrientes, tanto en Alemania como en Francia, del movimiento obrero. También, bueno, pues van a establecer relaciones o contactos con un sector del movimiento cartista, que es el movimiento que en aquel político que en aquel momento adopta el proletariado inglés y que tendrá una gran importancia también porque en la propia concepción de Marx y Engels en aquel momento la posibilidad de que Inglaterra se incorporase a ese proceso se fundamentaba esencialmente desde el punto de vista político en el desarrollo del movimiento cartista y en su, vamos a decir, su giro o su profundización de un giro en ese movimiento hacia la izquierda. Algo que no se va a confirmar de ninguna de las maneras, claro. Sin embargo, cuando se produce este proceso revolucionario, ambos tienen que entrar y entran directamente en la materia, ¿no? Van a tomar contacto con la realidad del proceso que allí se va a dar, que va a comenzar. Ellos pensaban, como ya comentamos en la última sesión, que comenzaría por Alemania, y de hecho se preparaban para ese comienzo, y el lugar por donde comenzó fue por Francia, que era, bueno, por decir de una manera, era el prototipo de país que en lo político, de alguna manera, encauzaba las corrientes más a la izquierda, más, vamos a llamarlas más extremas, de los movimientos populares en aquella época histórica que arranca básicamente ya desde la Gran Revolución de finales del siglo anterior. Ellos van a ir concretando esa teoría. Yo ahí mandé un texto de la ideología alemana, que es un texto breve, bueno, muy teórico, de ese libro que nunca se llegó a publicar en vida de ellos, sino que fue posterior, ¿no? Cuando ese libro se publica y se comienza a estudiar y hablar sobre él con cierta profundidad, donde ellos resumen teóricamente lo que se espera de esa revolución. La futura revolución comunista, será una revolución que va a surgir de unas nuevas contradicciones históricas que vienen dadas por el capitalismo, por el auge, la consolidación y desarrollo del propio capitalismo, y va a ser una revolución distinta a las anteriores. Porque va a ser una revolución que tiene que precisamente romper con el capitalismo, y al mismo tiempo que rompe con el capitalismo va por un proceso, va a despertar a las masas populares en general y sobre todo y fundamentalmente a la nueva clase revolucionaria, el proletariado,
que ese proletariado se va a educar durante el proceso revolucionario, es decir, que no va a crecer sobre la base de un adoctrinamiento, sino que se va, adoctrinamiento previo, doctrinas utópicas, sino que va a desarrollarse sobre la base de la propia revolución en sí misma, y que esa revolución comunista tiene como objetivo liquidar cualquier forma de opresión y explotación y llevar una sociedad libre, por decirlo de una manera, ¿no? Libre de productores asociados que explotarán y dirigirán en común los procesos productivos, económicos y desarrollarán también toda una serie de aspectos derivados de ellos, desde el punto de vista de la concepción materialista de la historia, que son todos los aspectos que tienen que ver con la cultura, con el desarrollo cultural, con las cuestiones de organización social y política, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese principio teórico, general, que también hemos esbozado después en el Manifiesto Comunista, que también vemos esbozado en líneas generales en los libros de Marx anteriores, particularmente la miseria de la filosofía, estamos hablando de libros ya donde se consolida su pensamiento, ellos van a entrar en la vorágine de la propia revolución. Y en esa vorágine de la revolución van a ir perfilando esa concepción y van enfrentándose a las realidades. Ellos, en principio, piensan que la revolución con la que se van a encontrar va a ser fundamentalmente una revolución que va a combatir, tiene que combatir los vestigios del viejo régimen, del régimen de las monarquías absolutas, de los restos del régimen feudal, del régimen de servidumbre, pero que en la fase histórica en la que se encuentra, ese proceso en todos los países, sobre todo del continente, va a conducir en un cierto periodo, no demasiado largo, al enfrentamiento decisivo entre la burguesía y el proletariado. Esa concepción no se aplica en el caso inglés, donde ellos piensan que el proceso va a ser esencialmente un proceso que directamente va a conducir a la revolución obrera. Esa idea del proceso va a partir de una serie de premisas que ellos plantean. En primer lugar, ellos caracterizan la crisis. En 1847 comienza una crisis, pues las crisis periódicas que el capitalismo ya iba conociendo prácticamente desde primeros del siglo XIX. Esas crisis, bueno, recurrentes de auge, recesión, crisis de colapso comercial, surgimiento del paro, bueno, ruina de toda una serie de empresas, procesos de transformación productiva, de transformación y organización del trabajo, etcétera, etcétera. Esos procesos que Marx apenas empieza a investigar, pues son los que para ellos fundamentan esencialmente la revolución, ¿no? Y la revolución, en esa concepción de ellos, solamente es posible o solamente se puede explicar en periodos de crisis, en esos periodos de crisis. Cuando esa crisis no se produce y el capitalismo está en un periodo de auge, de buena marcha de los negocios, pues se supone que en esos periodos la revolución prácticamente no se puede concluir. Esta idea va a ir siendo corregida progresivamente por ellos, ¿no? Va a ir siendo progresivamente corregida e incluso en este periodo va a verse obligada a ser corregida, o por lo menos muy matizada, de una manera más o menos precisa, más o menos intencional, o de una manera que viene derivada esencialmente de la propia dinámica de la revolución. En un primer momento ellos se encuentran con que la revolución francesa, que es la primera que estalla, automáticamente, por su propia dinámica, va a generar el antagonismo, va a hacer surgir de una manera inmediata el antagonismo entre la clase obrera francesa, entre el proletariado y la burguesía. Esa contradicción va a ser creciente en la medida en que la propia Revolución de Febrero es una revolución que, en principio, para la burguesía, sobre todo para la burguesía republicana, que tiene apoyo en una fracción de la burguesía concreta, que es la burguesía industrial, donde fundamentalmente tiene su apoyo, pretende ser una revolución puramente política, ¿no? Que busca, no busca ni siquiera la instauración de la república en un primer momento, sino de una monarquía, bueno, constitucional, más
más abierta a la participación de todas las fracciones de la burguesía, que instaure que amplíe el sufragio y que limite los poderes de una fracción concreta, que en este caso es la burguesía, vamos a llamarla, para que nos entendamos en el lenguaje actual, la burguesía financiera, ¿no? La aristocracia financiera, ¿no? Ese sector que fundamentalmente pues controla la circulación de dinero, el crédito, y que vive, entre otras cosas, de la explotación del propio Estado, ¿no? de la deuda del propio Estado. Y esa revolución, sin embargo, va mucho más allá. Con la entrada en acción del proletariado, automáticamente eso lleva a la República. Y el proletariado, además, proclama, coloca algunos de sus reivindicaciones, bueno, vamos a llamarlas confusas, si queréis, un poco reivindicaciones que no están, pero que le llevan a plantear la consigna de que la república, la nueva república tiene que ser una república social, que reconozca toda una serie de derechos a la clase trabajadora, a los sectores más pobres de la sociedad, entre ellos y fundamentalmente el derecho al trabajo. Esta cuestión va a hacer que desde el primer momento la idea de Marx y Engels es que se encuentran ante la revolución proletaria frente a la burguesía, ¿no? Eso es lo que y en el periodo de la nueva Gaceta Renana, que es el periodo, digamos, donde ellos, a través de ese periódico, que es su órgano de expresión, digamos, su órgano donde, bueno, de alguna manera se organiza la corriente, entre comillas, esto de corriente marxista, en ese proceso, sobre todo, ya digo, en Alemania, pero también como altavoz en Francia, en ese periodo ellos veían la revolución burguesa, la revolución proletaria, como un hecho que podía producirse y podía tener una cierta viabilidad. Algo que van a corregir los análisis precisamente en los libros que, si leéis La lucha de clases en Francia o el 18 Brumario, esta concepción está corregida respecto a las ideas que ellos expresan o parecen expresar en aquel momento. Hay una cierta corrección de esa idea de que la revolución proletaria podía triunfar o que la revolución proletaria tenía visos. Luego esa idea se va a ir corrigiendo, sobre todo en el sentido de que, bueno, pues que podéis haber leído en los propios textos, donde, bueno, pues queda muy claro y muy evidente que, por un lado, la clase obrera francesa en aquel momento, bueno, digamos, resulta ser muy ingenua pensando que sus demandas son compatibles con los intereses de la propia burguesía. La burguesía, durante la primera fase, como consecuencia del ascenso de la revolución y del shock que cualquier revolución supone, intenta bueno, pues adaptarse al movimiento revolucionario popular, algo que hemos visto y seguiremos viendo en la historia seguramente, mientras que donde ellos se adaptan primero a esta corriente, una corriente de movimiento popular donde en principio no ve los instrumentos para enfrentarse a ella, necesitan crear esos instrumentos, situarse en la situación, en el contexto, y luego progresivamente van a ir, bueno, el propio desarrollo y va a irles permitiendo desplegar toda una serie de, vamos a llamarlo, de movimientos políticos que les van a permitir enfrentarse a la clase obrera e incluso en un momento determinado favorecer que ese enfrentamiento se produzca de una manera inmediata para poder aplastarla. La insurrección de julio de 1848 no es ni más ni menos que una insurrección que prácticamente, como luego Marx dirán, no en el momento, sino en los artículos de la Gaceta Renana en el momento, esa idea no está tan clara como luego en la lucha de clases en Francia en el 18 Brumario, donde ellos pues ya dicen claramente que esa revolución estaba condenada al fracaso por diversos factores, ¿no? La teoría de la revolución de ellos en ese momento es eso, es decir, en Francia es posible la revolución proletaria. De hecho, en Francia, después incluso del aplastamiento de junio, es cuando van a retomar la idea de que todavía es más posible la revolución, porque la clase obrera francesa va a aprender de la derrota y los sectores de las clases medias, campesinado, la pequeña burguesía urbana, etcétera, también van a comprender quién es realmente su enemigo, quién realmente va contra sus intereses, quién realmente quiere liquidar la democracia republicana, que es la burguesía en todas sus fracciones, en todas sus facciones,
y eso va a permitir que el proletariado sea el polo en torno al que se vertebre ese proceso. También en este sentido van a tener que ir corrigiendo cosas y lo van a corregir en sus libros de balance posteriores y mucho más adelante a medida que van viendo históricamente o valorando históricamente la revolución de 1848. En aquel momento, evidentemente, se trata de una revolución democrático-burguesa, en el sentido de que lo que se trata es de combatir las reminiscencias de los viejos regímenes. En Alemania esto es evidente, hasta el punto de que cuando ellos entran en ese torbellino y entran en él todavía vinculados a la Liga de los Comunistas, al partido, bueno, que la Liga de los Comunistas, que fue la que elaboró el manifiesto del Partido Comunista y todo esto, inmediatamente que se sitúan en el contexto de la revolución que empieza en marzo en Alemania, entonces en ese ven claramente que, pues que la Liga de los Comunistas no es el instrumento que necesitan para desarrollar ese proceso. Construyen, elaboran, empiezan a editar la nueva Gaceta Renana y comienzan a actuar para conseguir de alguna manera meterse dentro del movimiento, poderse vincular al movimiento que se produce, comienzan a aparecer no como representantes del partido proletario, ¿no?, sino como representantes de la democracia, del sector más radical de la democracia. Y durante todo un periodo ellos lo que hacen es aparecer como el sector más radical y más decidido de la democracia, eso sí, sin abandonar la perspectiva revolucionaria proletaria, pero planteándose claramente que en aquel momento esa es la manera más evidente de vincularse a los sectores más avanzados de la revolución, incluido el propio proletariado. Que si bien es cierto que va creando asociaciones obreras en toda una serie de sitios, esas asociaciones obreras aparecen como el apéndice, vamos a llamarlo, más radical del movimiento democrático. Eso no les lleva en ese proceso a adaptarse o a conciliar con la política de la burguesía, ni siquiera con la política de los demócratas más radical, de los pequeños burgueses, sino que por el contrario ellos adoptan una posición propia. Por un lado, critican la tendencia de la burguesía a acomodarse al pacto con los sectores de la burocracia del Estado, de la monarquía, en fin, de la nobleza, de los elementos aristocráticos, algo que bueno, pues tiene una naturaleza claramente político-económica, es decir, realmente después de la Revolución Francesa, la gran revolución de finales del siglo XIX, bueno, pues a pesar de que la victoria que se produce, o la contrarrevolución, o la reacción que se produce después de la caída de Napoleón, no lleva a la restauración del viejo régimen, sino lo que hace en muchos casos, en Francia, pero no solo en Francia, es que si bien las clases aristocráticas y las monarquías mantienen el poder en muchos lugares, sin embargo, la burguesía avanza desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, de su control de sectores de la economía, y sectores de la propia aristocracia comienzan, por decirlo de una manera, a burguesarse, es decir, a participar en los procesos de acumulación de capital, etcétera. Incluso en la propia agricultura empiezan a producirse procesos de cierta transformación, vamos a llamarlo capitalista o protocapitalista, ¿no?, en muchos sentidos. Esto en Alemania también se había avanzado, pero por eso la revolución en Alemania desde el primer minuto, desde el minuto cero, ya encuentra la tendencia de la burguesía a, por un lado, a no quedar presa del movimiento revolucionario, a buscar una reforma pues parecida a lo que quería al principio la burguesía francesa, ¿no?, una reforma, una suerte de entente que les permita no depender o no estar bajo el fuego graneado de las masas populares y sus necesidades. En el caso de Alemania, este proceso puede hacerse mejor que en Francia, entre otras cosas por la falta de madurez del proletariado alemán, algo que era muchísimo más evidente que en Francia, indudablemente, y ahí la táctica de Marx y Engels, su estrategia en ese sentido, tiene que ver mucho con esa situación diferente. Ellos
sin abandonar la perspectiva de la revolución proletaria, van adaptándose a esas circunstancias concretas que se producen ahí. Bueno, el proceso de la elaboración de esa teoría de la revolución tiene algunos componentes. Bueno, en primer lugar, los análisis coyunturales, ¿no? Y estructurales. Bueno, estructurales, evidentemente, ellos piensan que el capitalismo en aquel momento, las crisis capitalistas, lo que demuestran es que el capitalismo es un sistema, por un lado, como bien dice esa pequeña introducción que, si la habéis leído de la ideología alemana, dice, crea fuerzas creadoras, como bien luego dirá el manifiesto, expansivas, pero también fuerzas destructivas. Y consideran que esas fuerzas destructivas cada vez son más poderosas, más importantes y amenazan con arrastrar a toda la sociedad al abismo. Por lo tanto, esas contradicciones que ya en aquella época tiene el capitalismo, inevitablemente en un proceso que ellos no consideran muy largo, que es un proceso de cierto tiempo, conduce a la revolución proletaria. La apreciación estructural del capitalismo en aquel momento, de la dinámica capitalista, es una apreciación que es vamos a decir, completamente desenfocada. Engels luego dirá que está desenfocada. La historia dice nos da un mentir en el sentido que el capitalismo todavía tenía grandes reservas para, como sistema, poder desarrollarse, poder salir de esas crisis fortalecido, reconstruyendo las relaciones económicas a nivel global, a nivel de cada país y, por lo tanto, las crisis que se van produciendo recurrentemente, en principio, no son crisis finales. Hay una idea de la crisis final del capitalismo en esas primeras elaboraciones, idea que, obviamente, pues a medida que Marx va avanzando sus estudios de economía política posteriores, pues esa idea va encontrando muchísimas matizaciones, por no decir un práctico abandono de esa idea tan ultimatista, tan de última instancia. Sin embargo, en aquel momento sí se da. Y por lo tanto, los análisis coyunturales de Marx, que comienza Marx a experimentar, y que, bueno, no están en los textos de estos libros, pero hay una serie de textos, bueno, una parte de esos análisis se aparece en La lucha de clases en Francia, son análisis de coyuntura que Marx realiza en la Nueva Gaceta Renana, en la revista que empieza a editarse a partir de 1850. Y entonces, en esos análisis de coyuntura, donde analiza las crisis del capitalismo, donde las relaciones comerciales a nivel global, el comienzo, el descubrimiento, por ejemplo, de las minas de oro de California, que luego le va a dar una gran importancia en el sentido de que eso va a ayudar a abrir una fase de expansión del capitalismo, una fase de mayor estabilización del propio sistema. Bueno, pues todos estos análisis de coyuntura que comienzan a hacerse, pues adolecen todavía de falta de cierto conocimiento. Sin embargo, lo más importante es que a partir de ese periodo se comienza a hacer ese tipo de relación entre el desarrollo estructural del sistema, sus contradicciones más permanentes, y los análisis de coyuntura. La coyuntura económica, los ciclos, y se introducen en esos análisis de coyuntura no solamente los elementos económicos, que son fundamentales en el análisis de Marx y de Engels, es decir, la economía es la base, ¿no?, de todos los procesos. En última instancia nos tenemos que referir al proceso económico, sino también los procesos políticos. Hay un texto que os mandé, que es ese pequeño fragmento de la introducción de Engels a la lucha de clases en Francia, que es un fragmento muy reproducido posteriormente y que creo que tiene una gran importancia, porque lo que nos viene a plantear es los límites de los análisis de la economía, los límites que tienen, vamos a ver, intrínsecos, poder ver todos los procesos que se están desarrollando en la economía de una manera, vamos a llamar, en directo, inmediata, en aquel momento muchísimo más problemáticos, sobre todo porque las herramientas de análisis y de juntar todos los datos y todos los factores eran enormemente primarias, pero incluso ahora, con todo el desarrollo técnico y con toda la cantidad de elementos que tenemos para poder analizar eso, sigue siendo problemático y difícil y da lugar a muchos pronósticos erróneos, al margen,
por supuesto, de que los propios datos en sí no son suficientes. Hay que ver cómo se interpretan, cómo se elaboran y cómo se utilizan. La prueba, la crisis financiera de 2008, donde parte importante, prácticamente la inmensa mayoría del mundo económico no pudo prever la magnitud de la catástrofe, ¿no?, que se iba a producir, y muy poquitos sectores interpretaron los datos de una manera, vamos a llamarlo, correcta, pues aproximarse a la corrección política. Esta idea es importante. La carta que también he repetido otra vez, la he vuelto a enviar, esa carta que escribe a Conrad Smith, donde, bueno, nos servía un poco para hablar de materialismo histórico y todos los condicionantes de materialismo histórico para combatir esa idea del mecanicismo, de esa suerte de mecanicismo que se le atribuye al materialismo histórico, sino que ellos van introduciendo, van planteando, y que hay que plantear toda una serie de elementos y de aspectos generales en los procesos de análisis que tienen que ir más allá de lo económico, pero que en última instancia el análisis económico es el que puede explicar los cambios en las fases históricas, ¿no?, las que pueden determinar, pues, que esas fases históricas puedan ser, desde el punto de vista estructural, dar elementos de mayor estabilidad al capitalismo y desarrollo de los procesos de acumulación de capital, y, por otro lado, hacer que los análisis coyunturales nos permiten ver un poco todo el proceso de estos cambios que van consolidando o van desmintiendo los elementos estructurales. Ese es un análisis importante. Eso es metodología de análisis. La otra cuestión que ellos van a desarrollar es los elementos de estrategia y táctica. Los elementos estratégicos y tácticos durante ese proceso revolucionario. Esto es otra cuestión importante. Es una cuestión que yo pienso que es donde quizá pues vemos un poco que la capacidad de Marx y de Engels y la utilidad que tiene, pese a toda una serie de apreciaciones erróneas, a veces demasiado optimistas, a veces de toda una serie de elementos de ese proceso, sin embargo, cómo ellos van utilizando esto con el objetivo de seguir el curso de la revolución y de intentar, por supuesto, que las fuerzas revolucionarias vayan avanzando y puedan ir aprovechando todas las diferentes fases para dar saltos hacia adelante. Algo que no va a ocurrir. En Alemania no ocurre. En Alemania los demócratas burgueses, los demócratas pequeño burgueses van a terminar siendo, por decirlo de una manera, arrastrados por la burguesía y por la política de pactos de la burguesía, es decir, con el poder dominante. Esa política pactista que Marx va criticando, empezando por lo que os decía, parecer como el sector más a la izquierda de la democracia, y hacer una crítica que en principio va orientada sobre todo a los pactos que va realizando la burguesía con la aristocracia, pero de tal manera que esa política no signifique descalificar completamente a la burguesía alemana, a la que todavía se la exige o se espera que sea quien lidere el proceso contra el poder dominante, el proceso de la propia revolución, pero que le va a servir para ir tomando posición y tomando postura a esos sectores más avanzados. Posteriormente, esa crítica va a extenderse a la democracia pequeño burguesa, a sus vacilaciones, etcétera, etcétera, en todo el proceso, hasta que en un momento determinado se va a producir un giro, sobre todo cuando ya es evidente que la impotencia de estos sectores políticos, y en algunos casos, como en el caso de los partidos demócratas liberales o burgueses de aquel momento alemanes, es evidente y clarísimo ya su total compromiso con la reacción, y entonces va a ser cuando ellos van a hacer un giro mucho más contundente para reclamar ya una política totalmente de independencia de clase, sin obviar las alianzas políticas necesarias, pero ya una política de independencia de clase más clara. En Francia, este proceso se plantea de una manera más urgente, sobre todo, bueno, no en lo inmediato, pero sí más a posteriori. Los análisis que van a hacer a partir precisamente del libro de la lucha de clases en Francia, que como decíamos el otro día, es un análisis todavía en vivo. Es decir, cuando se ha agotado un proceso, una parte del proceso revolucionario, que va fundamentalmente arranca
de febrero a junio de 1848 y luego de junio de 1848 hasta el junio de 1849, ese proceso en ese periodo donde por un lado es derrotado el proletariado y por otro lado va a ser derrotado también la montaña, el partido, digamos, demócrata, socialdemócrata, que Marx, bueno, también les mandé un texto sobre él. En aquel momento, posteriormente a eso, ellos siguen creyendo, en los escritos de Marx de 1850, de la lucha de clases, ellos siguen creyendo que ha terminado una fase de la revolución, que es la fase de la derrota de la revolución, pero que esa derrota va a tener un elemento de retroalimentar nuevamente el proceso revolucionario de oposición a la burguesía en el poder, que ese proceso de retroalimentación va a ser un proceso, bueno, también lo ven en Alemania igual, ellos creen que la contrarrevolución, en una fase sobre todo de crisis, que eso lo sitúan ellos en un contexto de crisis coyuntural, pero también, como os decía antes, estructural, porque ellos creen que realmente los auges y las crisis van a ser mucho más rápidas y mucho más, cada vez más agudas. Es una idea que van a mantener al menos hasta 1852 y después esto ya van a retrotraerse de esa idea o la van a modificar en gran medida. Ellos creen que es posible un nuevo avance de la revolución y que la contrarrevolución lo que hace es aumentar la experiencia, fortalecer las ideas del proletariado, del sector obrero y que en la socialdemocracia, en principio, el nuevo partido es una alianza del proletariado y de la pequeña burguesía, en aquel momento dirigida por la pequeña burguesía, pero que progresivamente el proletariado puede encontrar la manera de ser ellos realmente quien tomen la dirección de ese movimiento. Esta idea subyace al menos en esa parte de los textos y luego ya en el 18 Brumario esa idea va a desaparecer. Definitivamente va a ser mucho más realista a la hora de apreciar la cuestión de cuál es el papel del proletariado. La estrategia de ellos, por lo tanto, y la táctica se desarrolla en ese contexto. Yo no voy a entrar aquí en todos esos aspectos porque aquí, si no, la cosa se nos iría, es una introducción muy larga, pero se desarrolla sobre esa base de esos procesos. Hay una idea muy clara y es que la revolución es esencialmente una revolución donde es consolidar las tareas democráticas, las tareas, lograr una república en Alemania, lograr que la República Francesa elimine todos los viejos vestigios. En el caso de Francia, que la República Francesa, que va a consolidar la burguesía, abra el camino directamente a la revolución proletaria. Y hay un elemento muy importante en todo este asunto. Uno, y esencial, la democracia aparece, por un lado, como un elemento esencial y fundamental para desarrollar la revolución, la democracia, algo que la burguesía va a ir reprimiendo y restringiendo. La tendencia de la burguesía es a restringir la democracia, no solamente el viejo régimen, sino la propia burguesía va a restringir la democracia, a pesar de que las constituciones que se elaboran, la francesa como la que se va a elaborar en la Alemania revolucionaria, van a ser papel mojado, van a estar, desde el primer momento van a ser vaciadas de contenido por la propia burguesía y la burguesía va a intentar restringir la democracia, incluso los elementos formales de la democracia como es el sufragio universal, por ejemplo. Los partidos más avanzados tienen que defender esa consolidación de la democracia y al mismo tiempo va a aparecer en esto una crítica que luego desarrollaremos en la próxima sesión, que es sobre el Estado. La idea de que la revolución tiene como objetivo, eso se va a decir en este caso, en el final del 18 Brumario, ya veis que dice que todo como un mal, ¿no? Todo el gran mal era que todas las revoluciones han tendido a tomar ese aparato del Estado, ese monstruo burocrático, militarista, tomarlo en sus manos como un botín e intentar gobernar sobre la base de esos elementos, y lo que se trataba es de destrozarlo. En la Comuna de París, con la experiencia práctica que aquello supone, claramente esa idea que, digamos, esboza en el Brumario se ve mucho más concreta. El objetivo, el Estado, es una máquina monstruosa que hay que eliminar. No se puede tomar posesión de ese botín porque ese botín por sí mismo es un mal absolutamente, en fin, que hay que evitar. Y esta idea también es muy importante porque nos da un contenido muy concreto de esa revolución.
es una revolución anticapitalista, contra el capitalismo, por el comunismo, y en esa revolución uno de los elementos, digamos, constitutivos de la revolución en sí es la destrucción del aparato del Estado burgués y su sustitución por otra cosa. Primero, por una serie por un aparato transitorio que permite desarrollar en profundidad el programa revolucionario, que necesariamente, sobre todo, exceptuando en Inglaterra, donde ellos creen que el programa, en la medida que es un capitalismo avanzado, puede ser el programa comunista, el que se desarrolle de una manera, bueno, pues relativamente rápida, con una fase de transición más rápida. En el caso de Europa, en la Europa continental, pues el programa tiene que adaptarse, sobre todo y fundamentalmente, a mantener la alianza durante un periodo con otras clases sociales. Fundamentalmente el campesinado, en el caso de Francia, y en el caso de otros sitios, pues la pequeña burguesía urbana o determinados sectores de esta. Hay un elemento importante en esto, ¿no?, que tampoco vamos a poder desarrollar mucho aquí, que es el tema de el campesinado. El campesinado en Francia, ellos al principio prácticamente este asunto del campesinado pues no le dan mucha, se puede ver viendo los artículos de la Gaceta Renana y todo esto, pero a medida que van ellos mismos experimentando el proceso se van dando cuenta de la importancia de este elemento en estos países. El campesinado, tanto en Alemania como en Francia, constituye una clase social mayoritaria y es una clase social, bueno, pues que dentro de todas las contradicciones y todo el análisis que se hace del propio campesinado, es una clase social que es, vamos a decir de una manera, es indiscutible, es ineludible el buscar una política adecuada hacia esta clase para arrebatarla de las manos de la manipulación de la burguesía, porque ellos, lo que es evidente y lo que queda muy claro desde el primer momento es que no estamos en el periodo en el que la burguesía utiliza el campesinado como un elemento de aceleración de la revolución o de enfrentamiento o contra la aristocracia, ¿no?, como pasa, sino que ahora la burguesía del primer momento no tiene ningún interés en esa alianza con el campesinado, sino todo lo contrario. Lo que intenta es manipular al campesinado políticamente, es decir, explotar su ignorancia, explotar su falta de organización política, y de esa manera y de ese modo, pues convertirla en un ariete contra el proletariado. En el caso de Francia, bueno, pues vemos surgir el fenómeno de Napoleón Bonaparte, que también será interesante analizar en la próxima sesión, donde realmente el campesinado apoya al Bonaparte el Pequeño, a este nuevo Luis Napoleón Bonaparte, y es el que le lleva a la presidencia de la República. Es ese voto campesino que, en una medida muy importante, está inducido, entre otras cosas, por las propias medidas que la burguesía toma en el primer momento que llega al poder, que es, bueno, por supuesto, mantener los intereses de la aristocracia financiera, del sector financiero de la burguesía, que explota directamente a este campesinado, y por otro lado, el intentar evitar cualquier medida revolucionaria que permita aumentar la conciencia y la posibilidad de organización política del campesinado. Una de las medidas más importantes es fortalecer y sostener el papel de la Iglesia y de la religión entre esta clase social. Estas cuestiones son decisivas y frente a ellas tanto la táctica como la estrategia de Marx va a irse modificando progresivamente atendiendo a estos elementos que son bastante importantes. Y yo, bueno, pues no nos extenderé mucho más, está la cuestión del Partido Obrero. Si veis, el fragmento que mandé no tiene nada que ver con el Partido Obrero, es el Partido Socialdemócrata, el partido político. Realmente, para encontrar el tema del Partido Obrero, la concepción, el desarrollo, las diferentes formas en que ellos han concebido esta idea, pues es complejo encontrarla en los textos, a no ser que, digamos, nos penetremos en el subtexto, ¿no?, que hay, que nos permite ver cómo contraposición a lo que hace, por ejemplo, en este caso, los partidos de la pequeña burguesía, pues tanto en Alemania como en Francia, podemos encontrar lo que sería la política de un partido proletario, lo que haría un partido proletario y hacia dónde tendría que orientarse.
Esencialmente es a partir de, digamos, de una negación, porque realmente tanto el Partido Proletario y la Organización Proletaria en Alemania como en Francia no existen. Sí, hay sectores, asociaciones obreras, corrientes, por el caso de Francia, por los proudhonistas, los blanquistas, pero que no constituyen, por decirlo de una manera, podemos decir que forman parte del Partido Obrero, son el Partido Obrero, si lo queremos de una manera genérica, pero no constituyen organizaciones que frente al nuevo desarrollo que se está produciendo histórico de la revolución tengan una política claramente, o una estrategia, una visión claramente fundamentada en los procesos materiales que están dando y las luchas de las clases y de sus fracciones. Esto es una cuestión que se nota en el libro, se nota porque no encontramos una estructuración clara, pero no vemos un análisis claro, una política definida. Es más, en Alemania, la Liga Comunista, el Partido Comunista Alemán, tiene un programa, aparece con un programa, elaboran un programa que quieren poner frente a la Revolución Alemana. Pues este programa, al comienzo de la Revolución, lo retiran. Es decir, es un programa muy radical que en aquel momento, pues es un programa que probablemente, pues lo único que contribuiría, si lo plantean Marx, es aislarles en el proceso revolucionario. Este programa luego lo van a revitalizar o lo van a reivindicar, sobre todo cuando pase esta primera fase de la revolución de 1800, de hecho, a 1850, y aparece pues toda una serie de novedades, tanto la rehabilitación de ese programa comunista, del Partido Comunista Alemán, como una nueva serie de recomendaciones tácticas políticas que buscan revitalizar como núcleo a la Liga Comunista y que al mismo tiempo sirva para orientar el nuevo proceso que ellos piensan se puede abrir en la revolución, de nuevo revitalización de la revolución, y que con la experiencia adquirida ya tiene sentido plantearse un partido proletario independiente. Pero cuidado, un partido proletario independiente donde la Liga Comunista juega pues el papel que ya define en el manifiesto. No somos un partido aparte de los partidos obreros, somos en definitiva su sector más avanzado y consciente. Y así vamos a intervenir. Hay un texto que es la circular a la Liga de los Comunistas de 1850, que se llama Mensaje, tal, bueno, creo que el nombre es Mensaje, si no me equivoco, donde plantean toda una serie de cuestiones de tipo táctico. Y ese mensaje que escriben en aquel momento, pues es, por decir de una manera, lo que explica lo que os he dicho, ese giro que ellos dan hacia una política más independiente del proletariado, hacia una política independiente del partido proletario. Pero no hay en ese momento esto. Ellos, la cuestión de la elaboración de la idea del partido proletario en Marx y Engels es algo que tenemos que buscar a lo largo del proceso, a lo largo del proceso histórico. No solo este en concreto, sino más allá. Es decir, vamos a ver su concepción del partido proletario en este periodo, antes del comienzo de este periodo, cuando la Liga de los Comunistas, al comienzo, cuando ellos se introducen la Liga de los Justos y esta se transforma en Liga Comunista y, bueno, se les mandata elaborar el manifiesto. Durante el proceso de la Revolución, después del proceso de la Revolución, donde estas cuestiones van a estar también en boga, cuando surge la Asociación Internacional de los Trabajadores en 1866, después cuando comienza a surgir, en el caso concreto de Alemania, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que, como sabéis, bueno, anteriormente tuvo el precedente de la Salle, que era la Asociación Obrera Alemana, y después van a surgir el sector de Bebel y tal, que es el socialdemócrata, luego se fusionará en todo esto. Bueno, en todo este camino es donde podemos, si lo seguimos, encontrar más o menos cuál es la concepción de partido proletario en Marx y Engels, que es una concepción, y esto es un dato importante, por un lado, es una concepción que intenta en todo momento adoptar tanto la estructura del partido como la estrategia y táctica del partido al desarrollo del movimiento. Ellos creen que el movimiento tiene un desarrollo histórico que parte, pues, en primer lugar, de las condiciones materiales, esencialmente la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, que es la base de cualquier proceso. En segundo lugar, ese desarrollo tiene que ver
con todos los demás elementos históricos que, vamos a decir, forman parte de la superestructura social, los desarrollos políticos de las otras fuerzas, la interacción con las otras fuerzas políticas o las otras clases y sus manifestaciones políticas, el Estado, las instituciones del Estado y toda una serie de tradiciones que tienen que ver con los procesos bueno, tipo nacional, etcétera, etcétera. Y el partido se tiene que ir adaptando a todo este desarrollo, donde la madurez del proletariado, su cambio en su composición, va a ser decisivo y va a influir de una manera determinante. No es lo mismo la clase obrera alemana de 1848 que el proletariado alemán de la década de 1880, cuando, y un poco antes, cuando el programa de Gotha y cuando todo esto, cuando la fusión entre las dos facciones de la socialdemocracia, ya no es lo mismo y evidentemente también su madurez política no es la misma y las posibilidades que tiene de acción política no son las mismas. Ahí es donde vamos a encontrar la teoría del partido y donde podemos verla. En este periodo podemos intuir y podemos construir esto, ya digo, en negativo. Frente a otros, ellos van a plantear críticas, pero sobre todo su característica esencial es esa adaptación al movimiento, su ausencia del sectarismo y al mismo tiempo una clara concepción de principios. Cuidado, que no es contradictorio una cosa con la otra. Ellos critican permanentemente, por ejemplo, lo veis en ese artículo, el cretinismo parlamentario, la política de la fraseología política, bueno, todo este rollo, esa adaptación a la política burguesa, ¿no? Ellos la critican, pero al mismo tiempo consideran que no se puede huir de las contradicciones y los problemas que generan la construcción política del partido y la lucha proletaria con una política voluntarista de, bueno, pues vamos a tirar para adelante y a ver qué pasa. Yo creo que esto es algo que queda muy claro en su concepción, ¿no? En todo momento. Y bueno, yo no voy a alargarme mucho más, un poco para poder abrir el debate. Aquí hay muchas cuestiones, todas muy, muy relacionadas. Solamente un pequeño apunte, la cuestión también que creo, hay dos cuestiones que no vamos a abordar, yo creo, demasiado en este foro. Una es la cuestión nacional, todo lo que tiene que ver con este proceso. Ahí en 1848 hay un interesante debate sobre el peso que tiene estos elementos por sí mismos. Ellos en todo momento apoyan toda una serie de luchas nacionales, los polacos, los húngaros, en fin, toda una serie de movimientos que se producen, los italianos, paralelos a todo este proceso, incluso en Alemania, bueno, la cuestión nacional está planteada, la idea de la unificación alemana en aquel momento, frente a las posiciones reaccionarias de Prusia y de Austria. Toda esta cuestión es una cuestión compleja. Ellos, en todo caso, subordinan la resolución de los problemas nacionales de estas minorías nacionales a la revolución proletaria y señalan que mientras que en Francia la revolución proletaria y después en Inglaterra, pero luego veremos esto cómo lo relacionan, mientras que eso no se resuelva, la cuestión nacional en estos países no va a encontrar una resolución. En cierto sentido, la historia pues les ha dado una parte de razón nada más, porque todo esto va a seguirse arrastrando hasta el siglo siguiente. Pero, bueno, pues ellos hacen toda una serie de adquisiciones, sobre todo Engels, en relación a otras minorías nacionales a las que considera que son minorías que en la medida en que toman posición contra la revolución, contra las fuerzas revolucionarias, sobre todo fundamentalmente se referían a los pueblos eslavos que estaban en el Imperio Austriaco, sumergidos ahí, los considera pueblos que deberían desaparecer, estarían condenados a desaparecer desde el punto de vista político, ¿no? Y etcétera, ¿no? Son fuerzas reaccionarias que alimentan a la reacción. Bueno, esto lo he dicho así muy general, esto es más complejo, pero es un tema interesante que desgraciadamente no creo que podamos abordar por su complejidad. Y por otro lado está la otra cuestión, y es que el factor internacional es fundamental para ellos. Ellos consideran que la revolución proletaria no puede darse dentro de escala nacional y que inevitablemente
para que la revolución proletaria tenga éxito en Francia y en el continente, tiene que producirse o tiene que ser capaz esa fuerza revolucionaria que va de Europa hacia allá, llegar a Inglaterra y revolucionar en aquel momento al país capitalista por excelencia que era la Inglaterra de entonces. Y para ello, inevitablemente, la guerra revolucionaria es el instrumento para la extensión de ese proceso. La guerra revolucionaria que se deduce no de una concepción, vamos a llamar, teórica, abstracta, sino de la propia dinámica de, por ejemplo, el triunfo de una revolución proletaria en Francia, que inevitablemente llevaría una guerra contra las fuerzas reaccionarias, en este caso Austria, Rusia, que se la considera, a Rusia se la considera el pozo negro de la reacción en Europa, Rusia con Austria y con Inglaterra en última instancia. Y que esa guerra revolucionaria sacudiría el proletariado en Inglaterra y sería un instrumento para la revolución mundial. Esta idea es una idea que va a acompañar al movimiento comunista, bueno, pues de una manera importante durante todo lo que hasta llegar a, bueno, pues a la guerra del 14, eso se va a quebrar, esa idea de la revolución proletaria mundial, y va a llevar a la ruptura, por decir de una manera, dentro del movimiento obrero, entre socialistas o socialdemócratas y comunistas, después de la revolución soviética. Pero bueno, esto ya es otro asunto de otro calado. En este caso, esto sí que nos sirve para entender que la perspectiva internacional, de la que tampoco vamos a poder hablar excesivamente aquí, es muy importante para la concepción revolucionaria de Marx y Engels y para sus propias concepciones tácticas y estratégicas.